Marta Ibáñez llevaba 17 años fingiendo ser una mujer cualquiera. Sentada en el asiento 8A del vuelo con destino a Sevilla, con un cardigan gris y el pelo recogido en un moño discreto, nadie hubiera imaginado que sus manos, ahora aferradas a una revista sin leer, habían llegado a sostener el mando de un caza durante más de 2000 horas de vuelo. El hombre a su lado, un comercial de mediana edad que no paraba de hablar de sus reuniones en Sevilla, la miró de reojo cuando ella rechazó amablemente el café que ofrecía la azafata. Debe de tener miedo a volar, pensó él, sin saber cuánto se equivocaba. Marta no tenía miedo. Tenía memoria. Y la memoria, para ella, era mucho peor que el miedo. Habían pasado casi 2 décadas desde que colgó el casco por última vez. 2 décadas desde que el nombre de la teniente coronel Marta Ibáñez desapareció de los registros activos del Ejército del Aire y del Espacio, borrado no por una jubilación honrosa, sino por una investigación que nunca llegó a conclusiones limpias. Un accidente durante unas maniobras sobre el Mediterráneo. Un compañero que no volvió. Y un silencio oficial que la empujó, sin juicio ni condena, hacia la vida civil, donde ahora daba clases de matemáticas en un instituto de las afueras de Madrid y procuraba que nadie preguntara demasiado sobre su pasado. El avión, un Airbus con capacidad para casi 200 pasajeros, cruzaba tranquilo el cielo de Castilla-La Mancha cuando el primer golpe de turbulencia sacudió la cabina. No fue el habitual bache que arranca risas nerviosas. Fue un golpe seco, como si algo hubiera atravesado el aire mismo, y de inmediato, el sonido metálico de granizo golpeando el fuselaje llenó los oídos de los pasajeros. Las bandejas volaron, los compartimentos superiores se abrieron de golpe, y una maleta cayó sobre el pasillo entre gritos. Marta, sin embargo, no gritó. Sus ojos se movieron instintivamente hacia la ventanilla, calculando el ángulo de la turbulencia, la velocidad del viento, algo que ningún pasajero común hubiera sabido leer. El avión se sacudió de nuevo, esta vez con más violencia, y una luz roja parpadeó en el techo de la cabina. El comercial a su lado se aferró al reposabrazos con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Después llegó el silencio, un silencio extraño que duró demasiado. Ni el capitán ni la megafonía habitual explicaron lo ocurrido. Solo el zumbido constante de los motores y los murmullos nerviosos de 200 personas que empezaban a intuir que algo iba mal. Fue entonces cuando el interfono sonó con un tono distinto, agudo, urgente. Segundos después, la voz de una auxiliar de vuelo, quebrada y apenas audible, se abrió paso por los altavoces. Señoras y señores, tenemos una situación en cabina. Necesitamos saber si hay algún piloto militar a bordo. Por favor, avisen a la tripulación de inmediato. La cabina entera quedó paralizada. Marta sintió que el corazón le daba un vuelco, no de sorpresa, sino de un terror muy antiguo, ese que llevaba años enterrando bajo exámenes de álgebra y tutorías de adolescentes. No, pensó, apretando los dedos contra la revista hasta arrugarla. No otra vez. Ella había jurado, después de aquel día sobre el Mediterráneo, que jamás volvería a tocar un mando de vuelo. Pasaron 10 segundos. Nadie se movió. El avión volvió a inclinarse, esta vez de forma irregular, como si quien estuviera al mando luchara contra algo que no podía controlar. El comercial junto a ella susurró, con la voz rota, que alguien tenía que hacer algo, que no podían simplemente esperar a estrellarse. Marta cerró los ojos un instante. Vio el rostro de su compañero, el que no volvió aquel día de maniobras. Vio también el rostro de su hija, esperándola en el aeropuerto de Sevilla, ajena por completo a quien había sido realmente su madre. Y entendió, con una claridad helada, que el pasado que había intentado enterrar durante 17 años estaba a punto de encontrarla a 10.000 metros de altura, sin posibilidad de escape, sin nadie más dispuesto a levantarse. Con las piernas temblando, Marta desabrochó el cinturón de seguridad. El comercial la miró, confundido, mientras ella se ponía de pie en el pasillo estrecho, justo cuando otra sacudida violenta recorría todo el fuselaje del avión. Marta avanzó por el pasillo con el cuerpo tenso, luchando contra el bamboleo del avión. Los pasajeros la miraban sin entender por qué aquella mujer de aspecto tan corriente caminaba con la seguridad de alguien que sabía exactamente hacia dónde iba. Una auxiliar de vuelo joven, llamada Irene,
apareció entre las cortinas de la clase business con el rostro desencajado y una mancha de sangre en la manga de su uniforme. «Soy piloto», dijo Marta, con una voz que ni ella reconocía del todo, gastada por los años, pero firme. «Fui teniente coronel del Ejército del Aire. Necesito saber qué está pasando ahí dentro». Irene la miró de arriba abajo, dudando por una fracción de segundo. Aquella mujer de cardigan gris no encajaba con la imagen que tenía de un piloto militar, pero el desespero pudo más que la duda, y la tomó del brazo para guiarla hacia la cabina. Lo que encontraron al abrir la puerta blindada fue una escena que ninguna auxiliar de vuelo estaba entrenada para procesar. El comandante Ferran Roig yacía inconsciente contra el panel lateral, con una brecha profunda en la sien que le empapaba el cuello de la camisa blanca de sangre. El primer oficial, un hombre joven llamado Álvaro Ceballos, seguía consciente, pero pálido como la cera, con el brazo izquierdo doblado en un ángulo que no correspondía a ninguna articulación natural. Sujetaba el mando con la mano derecha, temblando, mientras el avión se sacudía en el aire como una hoja atrapada en el viento. «Ayuda», susurró Álvaro al ver entrar a Marta, sin saber siquiera quién era. El piloto automático se desconectó durante la sacudida, y no consigo estabilizarla. No puedo con una sola mano. Marta sintió que el tiempo se congelaba. Durante 17 años había evitado precisamente este instante, el momento en que su cuerpo tendría que recordar lo que su mente se había obligado a olvidar. Pero no había tiempo para el miedo. Se colocó detrás del asiento del comandante, calculando los indicadores en la pantalla frente a ella, el horizonte artificial inclinado casi 20 grados, la velocidad cayendo peligrosamente. «Voy a tomar el asiento izquierdo», dijo, con la autoridad de quien había dado órdenes en el aire durante toda una carrera. «Necesito que aguantes el mando 30 segundos más. ¿Puedes hacerlo?» Álvaro asintió, apretando los dientes por el dolor, mientras Irene y otro auxiliar sacaban con cuidado el cuerpo inerte del comandante Roig hacia el pasillo, dejando un rastro oscuro sobre la moqueta clara de la cabina. Marta se deslizó al asiento del comandante, y en el instante en que sus manos tocaron el volante de mando, algo dentro de ella se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo. 17 años de silencio se disolvieron en un segundo. «Tengo el avión», dijo, con la voz de la teniente coronel Ibáñez, no la de la profesora de matemáticas. «Álvaro, suelta el mando ahora». El joven copiloto obedeció, dejándose caer hacia atrás, y por primera vez desde el golpe de turbulencia, alguien con verdadero control tomaba las decisiones. Pero el alivio duró apenas unos segundos. Un pitido agudo comenzó a sonar en el panel, y una luz roja parpadeante iluminó el tablero frente a ella. Marta bajó la mirada y sintió que se le helaba la sangre. «Fuego, motor número 2», anunció el sistema con una voz metálica y fría, repitiendo la advertencia una y otra vez. Marta miró por la ventanilla derecha y lo confirmó con sus propios ojos. Una delgada columna de humo negro escapaba del motor, mezclándose con las nubes grises que envolvían el avión. Había volado cazas en zonas de combate, había esquivado fuego antiaéreo sobre el Mediterráneo, pero nunca había apagado un incendio de motor en un avión comercial de 200 toneladas con un copiloto herido a su lado y 180 pasajeros aterrados detrás de una puerta blindada. «Irene», dijo Marta sin apartar la vista de los instrumentos, «contacta con Álvaro, necesito que alguien avise a Sevilla ahora mismo, tenemos fuego en el motor derecho y voy a tener que decidir si seguimos hacia el aeropuerto o buscamos una pista más cercana». La radio crepitó, y una voz de control aéreo respondió con la calma entrenada de quien ha vivido 1000 emergencias, pero cuando Marta pronunció su nombre completo para identificarse ante el controlador, hubo un silencio extraño al otro lado de la frecuencia, como si alguien, en algún lugar de la torre de control, hubiera reconocido ese nombre de un pasado que se suponía enterrado para siempre. El silencio en la frecuencia se prolongó apenas 3 segundos, pero a Marta le parecieron una eternidad. Luego, la voz del controlador aéreo regresó, esta vez más lenta, más cuidadosa. «Repita su nombre completo, por favor». «Teniente coronel Marta Ibáñez, antigua piloto de caza del ala 11», respondió ella, sin tiempo para preguntarse por qué aquel hombre parecía dudar. «Necesito autorización de emergencia y un plan de aterrizaje inmediato. Tenemos fuego en el motor derecho y un oficial gravemente herido a bordo».
Copiado, comandante Ibáñez, dijo finalmente el controlador, y algo en su tono cambió por completo, pasando de la cautela protocolaria a un respeto que solo se otorga a quien ha demostrado algo hace mucho tiempo. Aquí el centro de control de Sevilla. Quiero que sepa que la reconozco. Serví bajo su mando en el 89 Escuadrón hace 15 años. Nunca pensé que volvería a escuchar su voz en una frecuencia de emergencia. Marta sintió que el aire se le atascaba en el pecho. No había tiempo para el peso de aquel reencuentro inesperado, para las preguntas silenciosas sobre qué pensaba aquel hombre de la mujer que había desaparecido de los registros militares sin explicación pública. Solo había tiempo para el fuego que crecía en el motor derecho y para las manos temblorosas de Álvaro, que luchaba por mantenerse consciente en el asiento contiguo. Guarde esa conversación para después, capitán, respondió Marta, con la voz cortante de quien ha aprendido a separar el corazón de la cabina de mando. Ahora necesito vectores hacia la pista más cercana con capacidad para un aterrizaje de emergencia con motor apagado. El controlador reaccionó de inmediato, y comenzó a guiarla hacia una base aérea militar desviada a 30 kilómetros de su ruta original, un aeródromo con pista reforzada, preparado para maniobras que un aeropuerto civil normal no podría gestionar con la misma rapidez. Mientras Marta ajustaba el rumbo, apagó manualmente el motor dañado siguiendo un procedimiento que jamás había practicado en un avión de pasajeros, pero que su instinto reconstruyó pieza por pieza, como si su cuerpo recordara algo que su mente había intentado enterrar durante casi 2 décadas. Fue entonces cuando Irene regresó a la cabina, con el rostro descompuesto y una noticia que cambió por completo el peso de la situación. «Comandante», dijo la auxiliar, con la voz quebrada, «hay una pasajera en la fila 14, está de parto. Empezó hace 15 minutos y las contracciones son cada vez más seguidas. La matrona a bordo dice que el bebé podría nacer antes de que aterricemos». Marta cerró los ojos un segundo, sintiendo como el peso de la situación se multiplicaba de golpe. Un motor en llamas, un copiloto agonizando de shock, un pasado que la perseguía a través de las ondas de radio, y ahora una vida a punto de comenzar en medio de aquel caos a 10.000 metros de altura. No era solo un aterrizaje de emergencia lo que tenía entre las manos, era una carrera contra el tiempo en 3 frentes distintos, y solo tenía un par de manos y una determinación que llevaba 17 años sin poner a prueba. «Dile a la matrona que haga todo lo posible por retrasar el parto», ordenó Marta, calculando mentalmente la distancia restante hasta la pista militar. «Vamos a aterrizar en 18 minutos, no antes». Pero cuando Marta volvió a mirar el panel de instrumentos, una segunda alarma comenzó a sonar, distinta a la anterior, más grave, más urgente. El indicador de presión hidráulica caía en picado, y el volante de mando comenzó a vibrar bajo sus manos con una resistencia que no debería existir. Algo más se había roto durante la turbulencia inicial, algo que ninguno de los sistemas había detectado hasta ese momento, y que amenazaba con convertir un aterrizaje difícil en uno prácticamente imposible. Álvaro, con el rostro bañado en sudor frío, giró la cabeza hacia ella y susurró unas palabras que helaron la sangre de Marta más que cualquier alarma del panel. «Comandante, eso ya pasó antes», dijo el joven copiloto, con los ojos vidriosos por el shock. «Hace 3 meses, en un vuelo de prueba. Dijeron que lo habían arreglado, pero nunca un til confié en el informe». Marta clavó la mirada en Álvaro, sintiendo que las palabras del joven copiloto le abrían una grieta nueva en medio de la emergencia. «¿Qué quieres decir con que nunca confiaste en el informe?», preguntó, sin apartar las manos del volante de mando, que vibraba con más fuerza a cada segundo. Álvaro respiró con dificultad antes de continuar, la voz quebrada por el dolor y por algo que parecía pesarle más que el brazo roto. «Hace 3 meses tuvimos una falla hidráulica idéntica durante un vuelo de mantenimiento», dijo. «La aerolínea dijo que era un sensor defectuoso, que lo habían sustituido, pero yo estaba en la sala de mantenimiento cuando el técnico jefe discutió con el supervisor, decía que el problema venía de una línea hidráulica mal instalada durante una reparación anterior, y que sustituir solo el sensor no solucionaría nada». Marta sintió una furia fría subir por su pecho, la misma furia que había sentido 17 años atrás,
cuando la investigación oficial sobre el accidente del Mediterráneo cerró el caso sin explicar jamás por qué el sistema de eyección de su compañero había fallado en el peor momento posible. No era la primera vez que alguien firmaba un informe para cerrar un problema en lugar de resolverlo, y ahora, a 10.000 metros de altura, aquella misma negligencia amenazaba con arrebatarle la vida a 200 personas más. No hay tiempo para eso ahora, dijo Marta, obligándose a concentrarse en el presente, aunque cada palabra de Álvaro resonaba como un eco de su propio pasado. Necesito que me digas si hay un procedimiento manual de reserva para la presión hidráulica en este modelo, algo que hayas visto en los manuales, cualquier cosa. Álvaro cerró los ojos, luchando contra el shock que amenazaba con hacerle perder la conciencia, y susurró la ubicación de una palanca de emergencia bajo el panel central, un sistema de respaldo mecánico que muy pocos pilotos llegaban a usar jamás en su carrera. Marta extendió la mano, buscando a tientas bajo el tablero mientras mantenía el rumbo con la otra, y encontró la palanca exactamente donde Álvaro había dicho. La activó con fuerza, y el volante de mando, que segundos antes vibraba de forma errática, recuperó parte de su resistencia normal, aunque no toda. Parcialmente restaurado, anunció Marta a través de la radio, con la voz tensa por el esfuerzo físico de sostener el control manual. Vamos a necesitar equipo de emergencia completo en tierra, y quiero que alguien investigue por qué un fallo hidráulico reportado hace 3 meses sigue sin resolverse en este avión. La respuesta del controlador aéreo llegó cargada de una tensión distinta, más allá de la emergencia técnica. Comandante Ibáñez, dijo el hombre que había servido bajo su mando años atrás, hay algo que debes saber antes de aterrizar. El director de mantenimiento de esta aerolínea es el coronel Rubén Salas, su antiguo compañero de escuadrón, el mismo que testificó en su contra durante la investigación del 98. El nombre golpeó a Marta con más fuerza que cualquier turbulencia. Rubén Salas, el hombre cuyo testimonio había sellado su salida silenciosa y deshonrosa del Ejército del Aire, el hombre que había jurado ante un tribunal militar que ella había desobedecido protocolos de vuelo aquel día fatídico sobre el Mediterráneo, cuando en realidad había sido el quien alteró los registros de mantenimiento para cubrir un error propio. Y ahora, 17 años después, su nombre volvía a cruzarse con el de Marta desde las sombras de un informe de mantenimiento negligente que estaba a punto de costarle la vida a 200 personas inocentes. Irene, que había escuchado parte de la conversación desde la puerta de la cabina, dio un paso adelante con el rostro pálido. «Comandante», dijo, con la bolsa de parto de emergencia todavía en las manos, «la mujer de la fila 14 acaba de romper aguas, el bebé viene ya, y la matrona dice que no hay forma de detenerlo». Marta miró el altímetro, calculando los minutos que faltaban para tocar tierra, sintiendo como el peso del pasado, del presente y de una vida a punto de nacer se entrelazaban en el aire enrarecido de aquella cabina. Entonces, sin previo aviso, el volante de mando volvió a sacudirse con violencia, y una tercera alarma, distinta a las anteriores, comenzó a sonar en el panel frente a ella. La tercera alarma resonó con un timbre agudo y metálico, distinto a las anteriores, y en la pantalla central apareció un mensaje que Marta reconoció de inmediato, aunque nunca lo había visto en un avión comercial. Sobrepeso de aterrizaje. El combustible restante, sumado al peso total de la aeronave, superaba el límite seguro para una pista de emergencia tan corta como la que tenían por delante. Aterrizar así, con el motor derecho apagado y el sistema hidráulico dañado, podía significar que el tren de aterrizaje simplemente no resistiera el impacto. «Necesito purgar combustible antes de tocar tierra», dijo Marta a través de la radio, con la voz firme a pesar del vértigo que sentía crecer en su estómago. «¿Cuánto tiempo me pueden dar los servicios de emergencia en tierra?» La voz del controlador, aquel antiguo subordinado suyo, respondió con una calma forzada. «Comandante, el problema es que el sistema de purga de combustible también depende de la línea hidráulica dañada. Si lo activa, corre el riesgo de perder el control total de los alerones durante el proceso». Marta cerró los ojos un instante, y en ese breve segundo de oscuridad vio con claridad absoluta lo que debía hacer. No purgaría combustible. Volaría el avión sobrepasado de peso, algo que ningún manual recomendaba, apoyándose en la única ventaja que tenía,
20 años de instinto forjado en cabinas de combate donde los márgenes de error nunca existieron. Alargaría el descenso, reduciría la velocidad progresivamente, y usaría cada metro de aquella pista militar hasta el último centímetro. Álvaro, dijo, sujetando el mando con ambas manos a pesar del dolor que le recorría los brazos. Necesito que aguantes un poco más, vamos a hacer esto de la forma difícil. El descenso final fue el más largo de la vida de Marta. La lluvia golpeaba el parabrisas con violencia, la pista apareció entre las nubes apenas a 500 pies de altura, una franja gris y estrecha flanqueada por luces de emergencia parpadeantes y vehículos de bomberos ya posicionados a los costados. Marta niveló el avión con una precisión que solo la memoria muscular de una vida entera dedicada al vuelo podía ofrecer, sintiendo el peso extra de la aeronave tirar hacia abajo en cada segundo de la aproximación. A 300 pies, el viento cruzado golpeó el fuselaje, y Marta corrigió con el pie izquierdo, luchando contra un volante que apenas respondía. A 100 pies, contuvo la respiración. A 50, tiró suavemente del mando hacia atrás, reduciendo la velocidad de descenso en el último instante posible. Las ruedas tocaron el asfalto con un golpe seco y prolongado, y el peso extra del combustible hizo que el avión se hundiera pesadamente sobre el tren de aterrizaje, pero este resistió. Marta activó los frenos y el reverso, sintiendo como la desaceleración la empujaba con fuerza contra el arnés, mientras la pista mojada pasaba a toda velocidad bajo las ruedas. El avión se detuvo, finalmente, a escasos metros del final de la pista, envuelto en una nube de vapor y lluvia, rodeado de inmediato por vehículos de emergencia que corrían hacia el fuselaje. En medio del caos posterior, mientras los paramédicos subían a bordo y la matrona anunciaba entre lágrimas de alegría que el bebé de la fila 14 había nacido sano segundos antes del aterrizaje, Marta permaneció sentada en el asiento del comandante, temblando, incapaz todavía de soltar el mando que había sostenido durante los minutos más largos de su vida. Fue entonces cuando un hombre uniformado subió a la cabina, y Marta reconoció el rostro de inmediato, envejecido, pero inconfundible. Rubén Salas, ahora director de mantenimiento de la aerolínea, la miraba con una mezcla de vergüenza y temor que no necesitaba palabras. Marta, dijo él, con la voz apenas audible, no sabía que estabas en ese vuelo. Ahora lo sabes, respondió ella, poniéndose de pie con las piernas todavía temblorosas. Y vas a explicar, con pruebas, por qué un fallo hidráulico reportado hace 3 meses seguía sin repararse en este avión. Porque esta vez, coronel, no vas a poder alterar un informe para cubrirte. Semanas después, la investigación oficial destapó la negligencia sistemática en el mantenimiento de la flota, y el testimonio de Marta, respaldado por el registro de vuelo y por el testigo directo de Álvaro, reabrió también el caso de su propio pasado, el accidente del Mediterráneo de 17 años atrás, revelando finalmente la verdad que Rubén Salas había enterrado durante casi 2 décadas. La teniente coronel Marta Ibáñez, la profesora de matemáticas que nadie miraba 2 veces en el pasillo de un avión, recuperó no solo su nombre, sino la verdad que le habían arrebatado, y se convirtió, sin buscarlo jamás, en la mujer que un país entero aprendió a admirar.